Continuando con las reacciones de los alcoholes, vamos a ver esta otra, que es la deshidratación de alcoholes. Eso ya hemos visto en Química Orgánica 1 para obtener alquenos. Y las reacciones, la eliminación 1 y el mecanismo de eliminación 2. Entonces, ¿en qué consistía? Ya no vamos a repasar el mecanismo, ustedes tienen que saberlo. Tenemos un alcohol que tiene hidrógenos beta. Con una base fuerte, lo que hacemos es eliminar el hidrógeno beta, por supuesto el hidroxilo, de acuerdo al mecanismo para obtener un alqueno. Entonces, aquí tenemos el mecanismo, dependiendo del tipo de alcohol, el mecanismo E1 o el mecanismo E2. Y se acuerdan ustedes además que al tener las reacciones de eliminación, son reacciones competitivas con las reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, cuando hay sustitución nucleofílica, vamos a tener algo de producto de eliminación, y si tenemos eliminación, también vamos a tener algo de sustitución nucleofílica. Y aquí venimos a la cuarta, que es la conversión a halogenuros de alquilo. La conversión a halogenuros de alquilo nos permite obtener estos de este tipo, halogenuros, bromuros, ioduros o cloruros de alquilo, que son la materia prima para hacer una montonera de reacciones, una cantidad de síntesis, en fin, materia prima para todo. Entonces tenemos tres cosas básicas. Primero tenemos el alcohol, cualquiera que fuera, que podemos hacerlo reaccionar con el cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo es este, y sin necesidad de transposiciones ni nada, obtenemos el cloruro de alquilo. Además tenemos otra reacción que es con los trihalogénuros de fósforo y a veces los pentalogénuros de fósforo. Entonces tenemos el alcohol más el trihalogénuro, también nos va a dar un halogénuro de alquilo y unos productos que no los anotamos de fósforo. Entonces el trihalogénuro puede ser el bromuro o el tribromuro o el triioduro de fósforo. A veces se utiliza el tricloruro de fósforo también. Entonces, miren, ya tenemos las reacciones de acidez, tenemos las reacciones de oxidación, tenemos las reacciones de deshidratación, tenemos las reacciones para convertir un alcohol a halogenuro de alquilo. Y vamos a continuar ahorita, cuando borre la pizarra, vamos a continuar con la otra reacción de conversión a halogenuros de alquilo. Continuando con la conversión a halogenuros de alquilo, porque es importante tener halogenuros de alquilo a disposición, podemos partir de los maravillosos alcoholes. Entonces, ya hemos visto con los compuestos fosforados, hemos visto también con el cloro de tionilo. Ahora vamos a ver con ácidos hidrácidos. Cloro de hidrógeno en agua, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ¿no? Son poderosos estos tres, peligrosos por supuesto, entonces hay que trabajarlos con mucho cuidado, pero en general la reacción es esta. Tenemos el alcohol más el ácido hidrácido, y por una reacción de sustitución nucleofílica que ya hemos visto también, que puede ser SN1 o SN2, tenemos el halogenuro de alquilo más agua. El ácido, en este caso ácido, es el ácido iodídrico o el ácido clorhídrico. Entonces, esta ecuación vale para este tipo de ácidos, ¿no? Y ya saben, sustitución SN1 o sustitución SN2. Por ejemplo, aquí tenemos al etanol con ácido clorhídrico concentrado y también necesita un poco de calor. Entonces vemos que puede ser por SN1 o SN2. Como este es un pequeño alcohol primario, entonces esta reacción va a ser una SN2 y tenemos el cloruro de etilo más agua. Ahora, cuando queremos hacer un bromuro de alquilo, tenemos lo siguiente: el alcohol más el bromuro de sodio en medio de ácido sulfúrico. Entonces aquí vamos a generar en el mecanismo que ustedes van a buscar. Honestamente les digo esto porque lo van a hacer en el laboratorio. Tenemos el bromuro de alquilo más agua. Entonces ustedes ya saben cómo van a obtener el halógeno de alquilo a partir de varias cosas: cloruro de tionilo, tribromuro de fósforo, triioduro de fósforo, ácido clorhídrico o ácido iodídrico o
el bromuro de sodio en medio de ácido sulfúrico. Fíjense, tenemos una variedad de posibilidades para obtener halogénuros de alquilo que son tan importantes. Ya hemos visto las reacciones más comunes, más utilizadas de los alcoholes. Nos faltaría hacer la reacción de esterificación, pero esto lo vamos a hacer cuando llevemos ácidos carboxílicos y sus derivados, por los mecanismos, ¿ya? Entonces entraríamos, para terminar ya la parte de reacciones de los alcoholes, las pruebas de identificación. Entonces, cuando nos da una muestra para saber qué alcohol es, si es alcohol, qué tipo de alcohol, en fin, si es primario, secundario, terciario, si tiene una determinada estructura, o si es alcohol, entonces tenemos estas pruebas. Entonces, la prueba A, es la que vamos a ver ahorita, es la prueba de el iodoformo. El iodoformo es este compuesto que es un sólido amarillo. Entonces, es una prueba colorida muy interesante. Y en lo que consiste es en que nosotros podemos identificar un alcohol secundario, fíjense, este es un alcohol secundario, pero que tiene un grupo alquilo cualquiera, pero debe tener un grupo metilo, ¿ya? Debe tener un metilo. Este mecanismo lo vamos a ver cuando hagamos aldehídos y cetonas. Este alcohol lo hacemos reaccionar con yodo en un medio de hidróxido de sodio, medio básico. A veces se utiliza carbonato de sodio también. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es oxidar este alcohol a una cetona, manteniendo el grupo metilo, fíjense, y el grupo R. Entonces, una vez que tenemos oxidada la muestra, vamos a tener una cetona que la terminamos de hacer reaccionar con los mismos reactivos, ¿no? Yodo en medio de hidróxido de sodio. Y en este metilo, lo que vamos a hacer es iodar, reemplazando los hidrógenos y separando de esta parte de la molécula, vamos a obtener el iodoformo, que es una molécula, es un precipitado amarillo, que es el iodoformo, y vamos a obtener un carboxilato de sodio con esta parte de la molécula. Entonces, cuando yo tenga el iodoformo como producto final y una sal, un carboxilato, una sal de ácido, lo que vamos a decir es que tenemos un alcohol secundario que tiene un grupo metilo. Una prueba bien interesante. Antes no había equipos que nos daban las identificaciones rápidas ni de buena calidad, pero esta era una buena reacción, la reacción del iodoformo. Entonces, esto van a utilizar. No quiero escuchar da positiva. ¿Qué quiere decir que da positiva? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Lo que me dice la prueba del iodoformo es que cuando obtengo el iodoformo, el precipitado amarillo, yo sé que tengo un alcohol secundario con un grupo metilo en su estructura. La segunda prueba, la prueba B, es la prueba de Lucas. La prueba de Lucas es una prueba cinética, no es una prueba estructural como la anterior, y nos sirve para distinguir a un alcohol primario, secundario y terciario. Entonces, para la prueba de Lucas, lo que utilizamos es el reactivo de Lucas, que utiliza el ácido clorhídrico con el cloruro de zinc en una mezcla que tiene su composición, qué sé yo, cuando ustedes hagan el laboratorio van a utilizar o ya han debido hacer tal vez en Química Orgánica 1. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Consiste en que el alcohol va a reaccionar con el reactivo de Lucas y va a formar el cloruro de alquilo, ¿ya? Entonces, es una reacción que ya hemos visto que puede ser por sustitución nucleofílica y lo que vamos a ver es que tenga el cambio del alcohol que está transparente con una turbidez muy ligera, pero vamos a ver la turbidez, vamos a ver un cambio. Y esto lo vamos a ver para los alcoholes primarios a un determinado tiempo, a los secundarios a otro determinado tiempo y a los terciarios a otro determinado tiempo. Entonces, los alcoholes terciarios forman carbonios, ya saben, más estables, inmediatos, rápidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos como muestra un alcohol terciario y lo hacemos reaccionar con el reactivo de Lucas, vamos a tener el cloruro de alquilo, pero la turbidez va a aparecer inmediatamente.
Creo que no hay ningún misterio ahí. El alcohol con el reactivo de Lucas. Si es un alcohol terciario, va a formar el cloruro de alquilo con una turbidez que va a aparecer inmediatamente. Cuando tenemos alcoholes secundarios, hacemos exactamente la misma prueba, que es lo mismo. Tenemos el alcohol que lo vamos a volver un cloruro de alquilo. Utilizamos el reactivo de Lucas. Como les he dicho, este es un asunto cinético, ¿no? Las mismas reacciones para todos los alcoholes. Vamos a obtener el halogénuro de alquilo. Si es la muestra un alcohol secundario, va a tardar 5 minutos en mostrar la turbidez. Entonces, cuando hacemos una muestra, si ese ratito no se ve turbio el tubito de ensayo, entonces esperamos 5 minutos. Y si se vuelve turbio, entonces decimos es un alcohol secundario. Pero si tarda más, entonces ya podemos presumir el alcohol primario. Entonces, para los alcoholes primarios, la prueba de Lucas tarda 24 horas en mostrar la turbidez producto de la generación del cloruro de alquilo, ¿no? Entonces, si a los 5 minutos no pasa nada de cambio de fase o aparece la turbidez, entonces ya sabemos que tenemos un alcohol primario. Entonces, los alcoholes terciarios reaccionan inmediatamente, los secundarios tardan 5 minutos y los primarios tardan por lo menos 24 horas. Ahora, ¿por qué es cinética? Justamente porque los alcoholes primarios forman carbonios primarios o van por SN2. Y esto lo hace lento. Los alcoholes secundarios tienen un tiempo menor, que aquí se lo reduce a 5 minutos, y los alcoholes terciarios, que los que van por SN1, forman inmediatamente los carbonios terciarios y por eso rápidamente se produce la reacción. Y por eso tenemos buenos rendimientos, en fin, ¿no? Ya hemos visto en estabilidad de los estados intermedios que un alcohol terciario es mucho mejor que un secundario, mucho mejor que un primario para cierto tipo de reacciones. La tercera última, la prueba C, es la prueba que ya hemos visto, que es la prueba con el permanganato de potasio o con el dicromato de potasio, donde vemos que el permanganato cambia de color, de lila a decolorado, y el permanganato de naranja a verde. Entonces, con esto habríamos terminado las reacciones de los alcoholes, y la próxima clase nos tocaría ya hacer la obtención de alcoholes, que ahí vamos a aprender un montón de cosas más. Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands?